¿Recuerdas historias de tu niñez? ¿Recuerdas que alguna vez te hayan relatado por qué te pusieron el nombre que te pusieron? ¿Por qué te llamas como te llamas? ¿Cómo fue el momento de tu llegada al mundo? ¿O cómo era la vida de las personas que te anteceden, de tus antepasados, padres, abuelos, personas que te criaron? ¿Recuerdas quién te contaba esas historias y qué significado tenían para ti en el momento en que te las contaban? La importancia que le diste a saber todo eso, saber por qué decidieron ponerte el nombre que llevas hoy día. Y es que las personas necesitamos historias, necesitamos narraciones, relatos, cuentos. Necesitamos que nos cuenten, escuchar que nos cuenten, contar nosotros e incluso contarnos a nosotros mismos. No nos damos cuenta de todo lo que contamos, de todo lo que narramos. Todos los días narramos probablemente. Hay narraciones de sucesos cotidianos, de que lo que te sucede en el supermercado, lo que te sucede en la escuela, la excusa que le das a la maestra para explicar por qué se te quedó algo. Ahí estás haciendo una narración. Eso es distinto de las narraciones literarias que se escriben para generar belleza con arte y que los escritores trabajan de forma elaborada para transmitirnos, ¿verdad?, esa belleza de un relato. Sin embargo, todas ellas, desde las más sencillas hasta las más trabajadas literariamente, son narraciones. Todos los relatos que tienen una acción, unos personajes, unos sucesos, todos son narraciones. Y el ser humano necesita de las narraciones, del tipo de narración que sean. Desde que nacemos hacemos preguntas, queremos que nos expliquen cómo pasaron las cosas, cómo llegamos aquí. Incluso nuestros antepasados tienen que haberle contado a sus hijos, a sus amigos, a las demás personas de su tribu, sucesos muy concretos y particulares para que el conocimiento ayudara a la supervivencia. Y todavía hoy nos pasa. Yo puedo llamar a alguien y decir, en tal carretera está obstruida el paso, para que esa persona no coja por esa carretera. Asimismo, en épocas antiguas y remotas, probablemente se contaban cómo lograron esquivar un animal específico o cazar o sobrevivir a algún hoyo en un bosque en el cual cayeron, y así los otros miembros de su tribu no cayeran en el mismo lugar. Esas narraciones diarias de lo que te funciona y lo que no, te permiten sobrevivir. Pero como no estamos en el mundo solo para sobrevivir, y somos seres complejos, sociales, con una necesidad de entender nuestro origen, nuestro propósito, de buscar más allá, pues hay relatos que son mucho más complejos y elaborados y explican cómo surge la humanidad, cómo surge el universo, cómo surge el mundo. Por esta necesidad de relatos, vemos que desde que somos pequeñitos, niños, crías, se nos cuentan cuentos para dormir, se nos cuenta el origen de nuestra familia, de nuestro país. Luego en la escuela se nos hace relatos, diversos relatos, muchos relatos de la historia de nuestro pueblo, nuestro país, para poder explicarnos y buscar trazar el futuro, alternativas a esas narraciones ya pasadas. Podemos ver que Jesús en la Biblia es un contador cuando él cuenta las parábolas, que no, claramente una parábola lo que significa es que no es una historia real, no es algo que sucedió realmente, sino que te la están contando como un simbolismo para que saques de ahí una enseñanza, una lección. Y Jesús era un gran contador, era un narrador estupendo, contaba parábolas para transmitir su mensaje. Tan buena es esa técnica que sabemos que es una de las religiones más transmitidas alrededor del mundo, ¿verdad? Entonces,
Las abuelas, las mamás nos cuentan historias. Hay algo muy importante y es que las historias orales que no son escritas, que se transmiten de generación en generación a través de las mamás, las abuelas, las personas del pueblo, tienen algo en común. Y es que casi siempre no son las historias oficiales de quien tiene el poder de la sociedad. Por ejemplo, tú no vas a encontrar a lo mejor en el libro de texto de historia de Puerto Rico los sucesos que te cuenta tu abuela, que se acuerda de la época en que ella vivía, cómo se vivía en la casa, cómo eran los baños, el fregadero. Esos son aspectos importantes del estilo de vida y la calidad de vida de una época, y sin embargo no es lo que te vas a encontrar en el libro de historia. En el libro de historia probablemente te encuentras sucesos de unos personajes que tienen poder en la política y en la sociedad y que destacan. Ciertamente eso está bien, pero necesitamos la otra parte. Necesitamos complementarlo con la historia de la gente de día a día que no tienen poder. Ese relato de la gente de abajo, común y corriente como nosotros, casi siempre donde sobrevive es por la transmisión oral. Y hay personas, estudiosos, que se han encargado de investigarlos, recopilarlos y escribir, como si cada uno de nosotros ahora escribiera todo lo que nuestros abuelitos nos los contaron e hiciéramos un blog. Y de esa forma rescatamos los relatos de la gente de abajo de nuestro pueblo, que no son los dirigentes. Y esa historia es muy importante porque la mayoría de la gente está contenida ahí. La mayoría de la gente no son los dirigentes políticos de arriba, son la gente como tú y como yo, que estamos día a día trabajando, estudiando con necesidades, y somos los que hacemos la historia, los que trabajamos día a día, nos levantamos para hacer cosas por el país, y nuestro estilo de vida es lo que te dice cómo vive el país realmente, cómo vive la mayoría. Así que viendo esa necesidad de conocer esos relatos que muchas veces no están escritos, que están de forma oral, como dije, hay muchos investigadores que se han dedicado a escribirlos, a anotarlos. Y de esa forma podemos saber, por ejemplo, la otra cara de la historia. Porque ¿quién puede escribir la memoria de una guerra? Probablemente el que ganó la guerra, el vencedor, porque es el que sobrevivió con poder. Pero nosotros, para comprender bien cómo fue esa guerra, queremos saber las cosas que quizás el que venció, al contar su gloria, no va a querer revelarnos, va a esconder unos aspectos. Queremos saberlas. Esas otras cosas nos las pueden contar los vencidos, pero los vencidos no están en el poder. Así que en todo en la vida, tanto en la historia de los pueblos y los países de manera grandiosa y colectiva, como en la historia familiar, individual, uno tiene que buscar esa parte oral que sobrevive, esa parte de la personalidad y el pensamiento de la gente común y corriente que transmite información de forma oral, de generación en generación, a través sobre todo de las mamás y las abuelas, que son las contadoras por excelencia. De esa forma es que han surgido también en las sociedades y las culturas los mitos y las leyendas. Vamos a adentrarnos un poquito más en lo que son los mitos y las leyendas. Los mitos y las leyendas son un espejo de lo que piensa y siente una sociedad en general, de cómo visualiza el mundo, de cómo es su mentalidad ante lo que les rodea. El mito es una narración maravillosa situada fuera de tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico. Esa es la definición oficial de mito. Narración maravillosa, situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico. Mientras que la leyenda es una narración de sucesos fantásticos que se transmite por tradición. Es un relato basado en un hecho o personajes reales que ha sido deformado o magnificado por la fantasía y la admiración.
podemos entender que estas dos definiciones tienen mucho en común. Son relatos narrados. Y en uno nos dice fantasía, en el otro nos dice maravillosos. En la leyenda se nos aclara que surge de aspectos reales, en el mito no. Vamos a ver la diferencia entre estas narraciones que son tan necesarias en el desarrollo humano. Los mitos, como nos decía que son relatos maravillosos, los mitos nos narran cosas esenciales y grandiosas, cómo se formó el universo, el mundo, la especie humana, mientras que las leyendas nos van a narrar cosas más pequeñas y cotidianas del día a día y más locales. Por ejemplo, un mito nos puede contar cómo surge el planeta Tierra, mientras que una leyenda nos puede contar cómo surge la planta de la yuca, que es un alimento que comemos diariamente y que es una planta, es algo concreto, que lo vemos, que está en nuestro diario vivir. Un mito puede tratar de seres, dioses, semidioses, seres que son parte elemento natural y parte humanos, centauros, sirenas, mientras que la leyenda habla de la señora que murió buscando a sus hijos desaparecidos y por eso ahora cada vez que hay niños desaparecidos ella se aparece. Un ejemplo, que es personajes muy humanos. La leyenda y el mito, ambos son relatos que cuentan sucesos que nos dan explicación de cosas que queremos entender, pero el mito se centra en esas cosas esenciales, la vida, la muerte, el universo, el mundo, la especie humana en general, la creación, mientras que la leyenda puede explicarte cosas de tu país, tu pueblo, de tu alrededor, tu entorno. Por ejemplo, puede haber una leyenda acerca de por qué se oye un ruido en esa cueva que hay en tu barrio al pasar, cuando tú pasas. Mientras que el mito te explica cosas más universales y esenciales. Aunque tienen sus diferencias, la leyenda surge de cosas reales que pasaron en tu localidad que la gente quiere explicárselas. Iba un caballo caminando, por ejemplo, o un barco navegando, y de momento desaparece. Eso pasó en realidad, ponle. Entonces, la gente no le encuentra explicación a dónde se puede haber metido esa embarcación o ese caballo con su jinete, que desapareció ante la vista. Eso seguro tiene una explicación, pero la gente en el momento no la sabe. Y de ahí van surgiendo relatos y leyendas en que explican que el caballo ascendió hacia el cielo con todo el jinete, que el barco empezó a navegar por aire y ascendió al cielo. Un ejemplo, son ciertamente relatos que me estoy inventando ahora mismo, pero para que me puedan tener una idea de cómo van las leyendas. Esas son leyendas. Y hay unas muy parecidas a estas que te estoy contando. Son sucesos que tú ves que pasan o sabes que pasan, pero no tienes la explicación completa y se van deformando. O asimismo, una persona que es muy admirada y surge una leyenda de que hace cosas más allá, sobrehumanas, más allá de las que realmente hace, aunque esa persona sí existía y hacía cosas admirables, las exageran. O sea, que de seres muy humanos y reales, con necesidades, padecimientos y virtudes humanas, se le añade fantasía, se exagera, se deforma o se distorsiona el final o alguna parte del relato para darle explicación a lo que nos asombra, a lo que nos dejó asombrado. Mientras que los mitos no surgen de algo que pasó. Los mitos completamente parten de algo maravilloso que queremos entender. Queremos entender el universo, queremos entender a dónde vamos cuando morimos, por qué llegamos aquí, cuál es el propósito de la vida, qué es el bien y el mal. Pues todo eso se explica a través de estos relatos maravillosos que son simbólicos para darnos a entender de dónde surge el origen humano, el origen universal, mundial,
de la naturaleza, de a dónde vamos cuando morimos. Todas las sociedades y culturas tienen mitos y leyendas. Los mitos tienden a ser más universales y pueden difundirse según se difunden las creencias espirituales o religiosas entre los pueblos, mientras que las leyendas casi siempre son más locales. Pero hay que tener cuidado, porque las leyendas pueden ser más locales porque te explican sucesos de tu entorno, de personajes de tu sociedad, de tu entorno. Pero acuérdense que los seres humanos hemos vivido, la historia de la humanidad es una historia de migración, porque los humanos siempre han estado moviéndose en busca de alimento, de trabajo, de subsistencia, de alimento, básicamente. Porque en la prehistoria salen de África buscando quizás donde había más animales para cazar o un mejor cuerpo de agua, cosas similares. Y hoy día salen buscando un país donde haya trabajo. Es lo mismo, es en busca del sustento. La humanidad ha sido migrante siempre debido a que la gente trabajadora necesita sobrevivir y buscar su subsistencia. Y allí donde se la nieguen o donde sea más inhóspita, probablemente va a intentar moverse a buscar unas alternativas. Entonces, los mitos y leyendas de su lugar de origen se los va a llevar consigo, se los va a contar a sus hijos que nazcan en el otro lugar a donde llega. En el caso nuestro, sabemos que hubo mucha gente que de África fue secuestrada, muchos africanos fueron traídos aquí para ser esclavizados aquí. Pues van a traer relatos, leyendas, mitos, canciones de su África natal y eso va a adentrarse en este territorio. Por eso se van a convertir en leyendas locales aquí, pero vienen de su entorno. Lo que pasa es que aquí se adaptan al entorno de aquí. Así que los mitos y las leyendas también nos van a decir mucho de la historia de la gente que ha llegado y las culturas que han transitado por un espacio. Pueden moldear la cultura, las conductas de generaciones. Entonces, lo importante es de los mitos y las leyendas, más allá de ver su ficción, es que hay que ver la metáfora que plantean de lo esencial. O sea, un relato de la creación de los mayas nos dice cómo estos dos hermanos dieron origen a la existencia humana. No importa ponernos a discutir si es verdad que ellos bajaron al infierno y lograron subir de nuevo, ¿no? Los mitos y leyendas no son ciencia y no son historia en el sentido académico de la historia verídica que se puede corroborar. Los mitos y las leyendas no pretenden eso, no pretenden ser verídicos. Pretenden ser como lo que expliqué de las parábolas de Cristo, una metáfora, un relato simbólico para transmitirte un mensaje. Así que, independientemente de que si estos hermanos mayas o aztecas bajaron al inframundo y subieron para fundar la civilización, ponernos a discutir si eso pasó o no pasó es absurdo. Lo que tenemos que analizar de ahí es qué mensaje nos da eso. Nos está dando el mensaje de que saliendo del mar surge lo bueno, un ejemplo. Un ejemplo, porque tiene muchas interpretaciones. Eso es importante saber que los mitos y leyendas siempre tienen muchas interpretaciones. Todos los pueblos del mundo con culturas bastante complejas y elaboradas tienen un relato de la creación en la antigüedad. Por ejemplo, la cultura judeocristiana, ¿verdad? Que llamamos hoy día la hebrea, pero que luego vamos a llamar judeocristiana, pues tenemos el Génesis, Adán y Eva y toda esa historia que probablemente muchos de ustedes conocen porque es bastante
dominante en nuestra cultura actualmente. Asimismo, en los montones de pueblos de África, de Asia, de Europa, hay otros muchos más pueblos, vikingos, celtas, nórdicos, en los pueblos nativoamericanos, mayas, aztecas, incas, todo el montón de pueblos nativoamericanos de Norteamérica, incluso los taínos, todos ellos tienen sus versiones de cómo surge el mundo y la humanidad. Algunas se parecen mucho. Hay relatos de diferentes culturas que se parecen mucho a fragmentos de la Biblia, al Génesis, a la creación, al diluvio. Y eso, vamos a encontrar esos parecidos entre pueblos que no tuvieron contacto entre sí, porque el ser humano en todos lados tenemos las mismas inquietudes, curiosidades, miedos, aunque adaptados a realidades diversas. Entonces, otros relatos no se parecen, pero tratan de explicar lo mismo. Tú puedes coger un relato de la creación de un pueblo chino, en lo que hoy es China, y otro relato de la creación de otro pueblo en Asia, y encontrar que uno de ellos resalta ese origen de la humanidad muy violentamente, como que fue un proceso de guerra violento, una lucha entre la oscuridad y la luz, y hasta que triunfó la luz, pero le permitió a la oscuridad coexistir. Y por otro lado, otro relato te cuenta cómo fue, cómo hacer el amor, cómo surgir, juntarse y ponerse de acuerdo para que de la música naciera todo. Y eso te va a decir que esa sociedad, una de ellas es conflictiva y con tendencia a la agresión y al conflicto, y la otra es pacífica. Vamos a ver la personalidad de esos pueblos según el relato de la creación nos cuenta. Según nos cuenta que nacieron todos de una gran diosa, pues sabemos que ahí predomina la figura femenina. Pero en otras culturas vamos a ver que predomina la masculina. O podemos ver en el relato de la creación que unas culturas dicen que se hizo la naturaleza porque sin ella el ser humano no podía vivir, y le dan una importancia grande, grande, grande a la naturaleza como necesaria. Mientras en otros relatos de la creación vamos a ver que ponen al ser humano como si la naturaleza le perteneciera y la puede usar a su disposición. Entonces vemos que esa cultura no es muy ambientalista, que digamos, ¿te fijas? Es que estos relatos, no importa su veracidad de los hechos, eso no es lo que importa es el simbolismo y mensaje que transmiten. Va a ser un mensaje del sentido de la vida, del sentido del mundo, de por qué estamos aquí, de dónde viene la chispa que se supone, según esa cultura, que nos dio vida, y qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. En cambio, esos son los mitos. Lo que nos importa en los mitos y las leyendas es ver el significado que está detrás y conocernos a nosotros mismos al ver cómo reaccionamos a ese significado y cuán de acuerdo estamos. Conocer al pueblo o cultura de donde sale ese relato, porque nos dice mucho de su personalidad y de lo que le da importancia. Y conocemos esa gran diversidad que puebla el mundo, que es lo importante, conocer a todas las formas de pensar que existen a nuestro alrededor, todas no, ¿verdad? Pero conocer la diversidad, conocer la diversidad de formas de pensar y pensamientos que hay en el mundo, viendo esos significados que hay detrás de esos mitos y leyendas, y a la vez la manera en que los interpretamos y tomamos esos significados nos ayuda a conocernos a nosotros. Leer un mito o una leyenda es un viaje al interior de uno mismo. Es importante saber que la creación de los mitos y las leyendas surge ambas para explicar fenómenos, pero los mitos son fenómenos esenciales, grandes del universo, del mundo, de la creación de la humanidad, mientras que las leyendas, fenómenos locales, cotidianos de la experiencia de vida humana.
Los mitos son relatos primarios de la fundación, del origen, y las leyendas son eventos reales que dieron pie a deformarse con la fantasía. La función de ambos es transmitir una explicación, un mensaje de algo que no necesariamente comprendemos, explicarnos el mundo. Pero en el caso del mito va a ser explicarnos algo fundacional del origen, de lo grande, de lo abstracto. En el caso de las leyendas es advertirnos cosas cotidianas. Los contextos en que surgen es que los mitos van a ser sobrenaturales, siempre sobrenaturales. Dioses, el origen, la humanidad, los elementos de la naturaleza, pero transformados como sobrenaturalmente. Mientras que las leyendas tienen un tiempo y lugar específico. Por ejemplo, te va a decir, esta leyenda de piratas era en el Caribe en el siglo XVIII. Hay leyendas que pueden trascender el tiempo, ¿verdad? Y adaptarse. Mientras que los mitos no tienen como un país o una fecha específica histórica, porque los mitos son de dioses y semidioses y creación y cosas mucho más abstractas. Existen mitos cosmogónicos, etiológicos, antropogónicos, diferentes tipos de mitos, en eso no vamos a entrar. Quiere decir que unos explican el origen del ser humano como tal, o del ambiente, del universo, o de cosas, fenómenos, mientras que las leyendas básicamente las podemos clasificar en dos cosas, en rurales y urbanas. Esas leyendas rurales, que son como de los campos, de esos personajes tradicionales, campesinos, fundacionales de las culturas, y leyendas urbanas ya de cosas más de tiempos recientes que han sucedido en las ciudades, que si alguien murió en ese puente, pues se dice que se aparece o ese tipo de cosas. Y vamos a ver mitos y leyendas de alrededor del mundo completo, muy parecidas y otras muy distintas para explicar lo mismo, pero lo explican según la forma de ver el mundo de su pueblo y su cultura. Otra cosa muy importante que entender es que los relatos orales, esas cosas que le contaba una mujer esclavizada, una mujer africana, esclavizada en una barraca en una hacienda en Puerto Rico, le contaba cosas de su África natal a su hijito. Su hijito al crecer quizás recuerda parte, distorsiona una parte y le cuenta a sus hijos luego lo que recuerda. Y eso que va quedando generación tras generación y llega hasta hoy, es la historia de los vencidos. No es la que está en los libros de texto, pero es muy importante rescatarla, quizá más importante aún, porque es la rebeldía de sobrevivir de las culturas reales, de los pueblos, del pensar de los pueblos reales, no de quien tiene el poder sobre ese pueblo y decide qué se cuenta, sino la gente real del día a día, trabajadora. La forma que tienen de que sobrevivan sus creencias y sus historias de su origen y de su cultura es contándolas de generación en generación, porque ellos no son quienes escriben, o nosotros no somos quienes escribimos los libros de texto y decidimos la versión oficial de las cosas. Así que es la historia de la gente de carne y hueso real que mueve el mundo. Recuerden que a los esclavos, por ejemplo aquí a los africanos esclavizados, hay que decir, se les prohibía su religión. A los indígenas también. La forma de ellos sobrevivir siendo quienes eran, era contándola como un relato, quizá más fantasioso, como que estoy contando un cuento. Y era la forma de quizás transformando y escondiendo quienes son en relatos que parecían quizá más inofensivos y que parecían que eran relatos fuera de contexto, que se hacían quizá para entretener. Es una forma de rebeldía, de lograr sobrevivir las historias que para ellos son importantes. Hay culturas en las que hemos sabido mucho de momentos históricos específicos a través de diarios de personas que los escribían escondidos porque quienes tenían poder no le permitían expresarse.
Y como único nos llega esa historia hoy día es a través de esos relatos que estuvieron ocultos en su momento. En cierta forma, los relatos que pasan oralmente han estado ocultos del oficial, del libro, de la letra escrita. Y mucha gente ha hecho el trabajo de investigar para rescatarlos y escribirlos para que las nuevas generaciones podamos disfrutar de ellos. En Puerto Rico destaca el señor Cayetano Colitoste, que era un arecibeño, médico, escritor, historiador, investigador y recopilador de historias. Cayetano Colitoste se fue por los pueblos recopilando las leyendas y las publicó escritas. Y así tenemos muchas leyendas, unas de carácter, por ejemplo, con personajes nativos indígenas, como lo es el caso de Guanina, que nos narra esta mujer, ¿verdad? Taína, de ascendencia taína, o otros personajes de ascendencia africana, negros. Por ejemplo, también tenemos personajes con oficios de la época de la colonización que nos dicen mucho de la vida del pueblo en esa época, como el pirata Cofresí. Y de las estructuras y espacios coloniales, como la leyenda de la Garita del Diablo, que ahí vemos un romance que se desata en la época y vemos que son dinámicas de cortejarse una pareja muy distintas a la de la actualidad, y podemos conocer la época, aunque es una leyenda, nos permite conocer la época. Cayetano Colitoste recopila las leyendas puertorriqueñas, es el recopilador por excelencia de leyendas en Puerto Rico, aunque hay mucha otra gente trabajando en eso, y lamentablemente las menos que se han recopilado y divulgado de forma más popular son las de herencia africana, porque sabemos que eso fue algo que se reprimió más o se trató de callar más esa herencia por obviamente el abuso y el racismo y la esclavitud. Aparte de todo eso, ustedes en los medios han visto en Disney a Zeus, a Júpiter, a la abuela Coco de México que presenta la visión de la muerte y del más allá. Todo eso son mitos y leyendas. Eso en específico, esas películas son mitos. Estaba hablando ahorita de las leyendas puertorriqueñas de Colitoste. Esto de las películas son mitos que vemos de otros países, de Grecia, Roma. Hay mitos celtas. Vamos a ver mitos alrededor del mundo y leyendas parecidos entre sí y muy distintos. Pero lo importante, como dije yo, es siempre que celebremos la importancia de narrar, de contar, nos conozcamos a nosotros mismos a través de cada una de esas historias y conozcamos un poquito de la diversidad tan rica del mundo, de quienes transmitieron y dieron pie y divulgaron todas esas historias.